Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de una revisión hecha al artículo Ejercicio, Envejecimiento y Pulmón. Nuestro grupo está conformado por David Belalcázar, Carolina Luján, Mateo Martínez, Daniela Peláez y quien les habla, Leonardo Mesa. Al hacer la revisión de este artículo, notamos que hay unos factores que inciden en la función cardíaca, pulmonar y muscular, de la cual vamos a hablar más adelante. Este artículo busca explicar los cambios fisiológicos que se dan durante el ejercicio en el periodo de la vejez. Cambios estructurales. Un mayor contenido de tejido conectivo y lípidos. Disminución del número de mitocondrias en fibras musculares. Esto puede darse como mecanismo de protección al aumento del estrés oxidativo que ha sufrido la fibra a lo largo de la vida. Remodelación de unidades motoras. Las fibras tipo 2A sufren una pérdida selectiva de inervación y pasan a ser mayormente inervadas las fibras de tipo 1. Esto genera un cambio en la biomecánica del desplazamiento que aumenta el costo energético. Cambios metabólicos. Mayor costo de la producción de energía por medio del ATP. Aumento del costo de producción de energía por parte del oxígeno. Sin embargo, estudios en personas centenarias indican que sus mitocondrias eran más eficientes creando energía que las de personas jóvenes. Mayor eficiencia en el transporte de glucosa y lactato. Deterioro del VO2 máximo. Reducción de la diferencia de concentración de O2 arterial y venoso. Descenso de la proporción capilar-fibra entre los 60 y 70 años. La reducción de masa y de contenido de mitocondrias en los músculos locomotores limita la producción máxima de energía y la capacidad aeróbica, reduciendo en gran medida la demanda del total ventilatoria a V2 máximo en comparación con individuos jóvenes. La fibrosis muscular, la reducción de elasticidad y el acoplamiento biomecánico contribuyen al incremento del costo de ATP durante la locomoción y asimismo contribuyen al incremento del requerimiento ventilatorio durante cualquier producción de energía por debajo de la exigencia máxima. Considerando que el enrarecimiento capilar asociado a la edad es algo menor que la disminución en la capacidad oxidativa del músculo anciano, es poco probable que el tamaño anatómico de la interfaz capilar-fibra y la difusión de oxígeno juegue un papel importante en la limitación del rendimiento aeróbico muscular en los ancianos. Por lo tanto, la influencia en la interfaz envejecida sobre la demanda de ventilación en el ejercicio es probablemente pequeña. En cuanto al flujo sanguíneo y las necesidades musculares, se evidencia una disminución en el aporte de este frente a la demanda de los músculos relativamente grandes. Esto genera una disminución de la hiperemia durante el ejercicio que no satisface de manera eficiente las necesidades del músculo. Se ha evidenciado que parte de estos problemas vasculares se debe principalmente a que con la edad las arterias pasan por un proceso esclerótico en el que pierden parte de su capacidad elástica y adicionalmente existe una disminución a la respuesta vasodilatadora por fallo en las relaciones colinérgicas del endotelio arterial, lo que se traduce en una respuesta atenuada ante vasodilatadores como bradicinina, óxido nítrico y prostaglandinas. Es importante aclarar que existe una competencia por el flujo sanguíneo entre los músculos que se activan durante el ejercicio y los músculos respiratorios que buscan satisfacer el consumo de oxígeno necesario para suplir las demandas metabólicas de los músculos en acción. Esta relación se hablará directamente como gasto cardíaco, consumo de oxígeno, el cual tocaremos más adelante. La respuesta ante estos factores es más severa en individuos que presentan inactividad física, pues favorece el deterioro de los sistemas y por consiguiente genera una baja adaptación ante las necesidades relacionadas con el flujo sanguíneo. Esto también ha demostrado que el ejercicio funciona como un protector ante la respuesta vasodilatadora reducida, ya que mitiga el deterioro progresivo causado por el envejecimiento. Existe una manera de compensar el aporte sanguíneo durante el ejercicio. Esto se hablará en conjunto con gasto cardíaco. Se ha evidenciado un aumento en las concentraciones de lactato en individuos con deficiencia en la actividad vascular más pronunciada, ya que ante la reducción en el aporte sanguíneo el músculo no puede cumplir sus demandas de oxígeno necesario para realizar la fosforilación oxidativa, lo que genera una alta concentración de hidrogeniones que inducen una acidez muscular. Como dato curioso, se ha visto que hay adultos mayores que conservan sus funciones vasculares de manera intacta, lo que permite tener una hiperemia funcional durante el ejercicio. Cuando existe una afectación en el transporte de oxígeno, en la sangre se presenta la anemia, la cual prevalece en personas mayores de 65 años, pues se presenta una disminución leve de la hemoglobina y por lo tanto la carga de oxígeno. En un estudio realizado a personas entre 18 y 89 años sanas, se demostró un aumento en presión del oxígeno, pues la hemoglobina se satura a una presión media. Las personas entre 60 y 89 años se presentan una disminución de hemoglobina y no hubo cambios significativos en el 2
2,3-difosfoglicerato. Además, la capacidad de hemoglobina y la relación con el oxígeno presentan cambios dependiendo al aumento de edad y si es hombre, mientras que la capacidad de dióxido de carbono no tiene relación con los factores mencionados. Se ha evidenciado una disminución del gasto cardíaco durante el envejecimiento. Esto se debe a una frecuencia cardíaca baja debido a que existe un deterioro progresivo en la sensibilidad del nódulo sinoauricular a estímulos beta-adrenérgicos. Adicionalmente, los vasoreceptores también se ven afectados durante la vejez, lo que se traduce en una mala respuesta inotrópica y cronotrópica durante el ejercicio. Experimentos en animales han demostrado que el nódulo sinoauricular y los miocitos marcapasos envejecen de tal manera que disminuye la excitabilidad. Como dato curioso, ante la falla del nódulo sinoauricular, la respuesta eléctrica pasa a manos del nódulo auriculoventricular. Esto ocasiona una disminución notable en la frecuencia cardíaca de más o menos 50 latidos por minuto. El gasto cardíaco en el adulto mayor se ve compensado con un aumento en el volumen telediastólico, mejorado por la distensibilidad y aumento en el retorno venoso. De esta manera mejoramos la precarga y con ayuda de respuestas fisiológicas se mejora el efecto inotrópico del corazón, lo que ayuda a mejorar el gasto cardíaco, favoreciendo al flujo sanguíneo y por consiguiente este podrá suplir las demandas metabólicas dependientes de oxígeno en los músculos. Como dato curioso, si se compara la respuesta cardíaca durante el ejercicio en un adulto mayor y un joven, es como si a la persona joven se le suministraran bloqueadores beta. Durante la vejez se presentan cambios en la circulación pulmonar, la cual afecta durante la ejercitación de la persona. Lo anterior mencionado se debe a que aumenta la rigidez vascular pulmonar, disminución de la distensibilidad vascular pulmonar, disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, lo cual genera aumento de la presión arterial, enclavamiento pulmonar y presión arterial pulmonar. Según un estudio de cateterismo, sujetos de 55 años presentan hemodinámica en reposo similar a la de la población joven. Las diferencias encontradas radican durante la realización de ejercicios en la cual los adultos con mayor edad presentan menor gasto cardíaco y mayor presión arterial, a diferencia de los jóvenes. Por lo tanto, con mayor edad durante el ejercicio, la presión arterial y la resistencia vascular aumentan. También el llenado del ventrículo izquierdo, a razón de la disfunción diastólica por el aumento de la edad. Ahora vamos a hablar de la función pulmonar. Frente al transporte de oxígeno en edad avanzada, se observa que la presión arterial de oxígeno disminuye de forma proporcional a la edad, hasta los 70 años, donde parece alcanzar una meseta. En el caso de la hipoxemia arterial inducida por el ejercicio en la vejez, vemos que los individuos de edad avanzada en forma física promedio no presentan esta hipoxemia frecuentemente. En cambio, en los individuos entrenados de edad avanzada es mucho más frecuente. El porqué es desconocido, pero se asocia con cambios fisiológicos en el pulmón y con altas producciones de potencia que pueden alcanzar los atletas. Frente a la difusión transcapilar de gases, encontramos que uno de los cambios que se manifiesta en el pulmón con la edad es el engrosamiento y deformación de la relación alveolo capilar, que se traduce en una disminución en el intercambio de gases, como sabemos por la ecuación de Fick. Específicamente, una disminución en la capacidad de difusión de CO2 que sucede por una reducción del volumen sanguíneo capilar y la discordancia BQ asociada a la vejez. Frente al acoplamiento, ventilación y perfusión, encontramos que los individuos de edad avanzada presentan un incremento en la diferencia entre la presión de oxígeno alveolar a la arterial, que no podría explicarse completamente. Al parecer no responde ni a un aumento significativo de la discordancia BQ ni al incremento en la vejez del shunt intrapulmonar, que corresponde al flujo de derivación que no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso en el pulmón. Frente a la distribución de la ventilación, sabemos que la relación espacio muerto-volumen corriente es más elevada en adultos mayores, incluso durante el ejercicio. Por otro lado, se observa una mayor ventilación de la parte superior del pulmón y una mayor perfusión pulmonar que mejora la compatibilidad BQ, que no se observa en las personas jóvenes, donde el vértice del pulmón presenta una menor ventilación y perfusión que la base. En cuanto al control de la ventilación, tenemos que esta está dada por un incremento en la presión arterial de dióxido de carbono y iones de hidrógeno.
Ahora bien, el artículo nos compara tres momentos: el estado en reposo, el ejercicio moderado y el ejercicio dinámico. Esta comparación está referenciada bajo el comportamiento del control de la ventilación en jóvenes. Partiendo de la idea de que la tasa metabólica del adulto mayor es más lenta, vamos a ver que la cinética del consumo del oxígeno también lo será, este último siendo el determinante para la cinética del dióxido de carbono, que a su vez condicionará la respuesta al volumen minuto. Aún así, en el ejercicio, estas variables se vieron incrementadas. En la respuesta hipóxica se tiene que esta está disminuida en los ancianos en un 50% con relación a los jóvenes. En el ejercicio moderado, la presión arterial de dióxido de carbono aumentó, esto asociado a un mayor espacio muerto. Y solamente en el ejercicio dinámico la presión arterial de dióxido de carbono se vio disminuida, quizá la respuesta de la acidosis generada por la degradación de la fosfocreatina. Y frente al ejercicio moderado y dinámico, en los adultos mayores se generó una respuesta isocápnica que consiste en mantener altos niveles de respiración frente a la dinámica del ejercicio con el fin de reducir el lactato intra y postentrenamiento. Con la edad hay cambios estructurales que proporcionan un factor limitante en la mecánica ventilatoria. La caja torácica tendrá características del tórax en tónel, mientras que en la parte muscular los músculos de la respiración se debilitan, el diafragma se aplana y se vuelve más rígido. Por otro lado, el pulmón también perderá sus funciones incluso con la práctica del ejercicio. Los cambios a lo largo de la edad vistas en el pulmón son: disminución del retroceso elástico con una pérdida anual del 0,1-0,2 centímetros por año en la presión del mismo. Además, en una disminución del diámetro de los bronquios, que entre otras consecuencias produce un incremento en la resistencia para el flujo del aire. En los alvéolos se produce un cambio en su geometría, ya que tendrán un agrandamiento como tal, pero sin pérdida de la superficie alveolar. Por consiguiente, si se produce un aumento en el área del alvéolo y una disminución en el diámetro de los bronquios, el aire contenido en el alvéolo se incrementa, es decir, el volumen residual aumenta, trayendo como consecuencia un alvéolo hiperinsuflado sin una buena relación con sus respectivos capilares. Los cambios en la función pulmonar cobran relevancia desde los 25 años en adelante. Para empezar, todos los cambios anteriormente mencionados están asociados a un patrón obstructivo. En cuanto a sus capacidades, la capacidad pulmonar no se verá netamente afectada en el adulto mayor. Estas diferencias se verán marcadas en la capacidad vital, puesto que en la sumatoria de sus respectivos volúmenes el flujo es limitado, incrementado en mujeres adultas mayores. Así que al momento de graficar la curva BEF1-FBC, este se observa disminuido a comparación de la curva normal. Las capacidades se ven afectadas en 23 milímetros año para mujeres y en 30 milímetros año para hombres con pérdida acelerada después de los 65 años. El volumen corriente también se verá afectado por las razones ya expuestas anteriormente. En tanto el ejercicio, el volumen minuto se aumenta gracias a un aumento de la frecuencia respiratoria.